Tenemos visitas muy gratas esta mañana, que no son en realidad visitas, pero bueno, son visitas de paso, son familia y genial, nos encanta verles. Hay varias preguntas que uno se plantea a partir del texto que acabamos de leer, a partir del texto de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a estar particularmente en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y básicamente es el texto que encierra la experiencia de Jesús con la mujer samaritana. Es una historia que hemos leído muchas veces, pero como todos sabemos, Jesús tiene la capacidad de asombrarnos cada día, aún en textos, en experiencias que hemos o que pensamos que ya no podemos encontrar nada nuevo. Esa es la magia de la palabra de Dios. Cada vez tiene algo nuevo que enseñarnos. Así que cuando nosotros leemos la historia de la mujer samaritana, hay varias preguntas que uno se plantea. Por ejemplo, ¿cuál era la verdadera razón por la que Jesús salió de Judea a Galilea? ¿Por qué Jesús tomó esa decisión de salir justo en ese momento? La otra pregunta puede ser, ¿por qué era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué el evangelista hace énfasis en que para Jesús era necesario pasar por Samaria? ¿Cuál era la necesidad puntual? ¿O por qué la mujer estaba sola cuando la tradición era que las mujeres cuando iban por agua, especialmente a esa hora del día, iban en grupos? Y otra pregunta podría ser, ¿por qué Jesús se encontraba solo cuando la mujer llegó a sacar agua? ¿Cuántas veces vemos a Jesús en la Escritura o en los relatos de los Evangelios encontrarse solo, a solas con una persona? Esa es otra pregunta. Entonces vamos a tratar de resolver la primera pregunta y es ¿por qué salió Jesús de Judea a Galilea? Ustedes tienen todos sus boletines, tienen unos pequeños espacios que pueden llenar. Eso es una herramienta para que yo no tenga que ser aquí tan audaz a la hora de comunicar y que ustedes no se duerman. La idea es que están despiertos tomando nota. ¿Listo? Entonces, dice en la Escritura que Jesús salió de Judea y se fue a Galilea. Y sin ir muy a fondo, pareciera, para resolver la primera pregunta, que la causa fueron los fariseos. ¿Recuerdan lo que dice el versículo 1? Dice que cuando el Señor se enteró de que los fariseos habían oído de Él y los fariseos habían empezado a decir que Jesús bautizaba más discípulos que los que bautizaba Juan, entonces decidió salir. Esa parece ser la causa principal por la que Jesús decidió salir justo en ese momento. O mejor, para evitar molestias entre sus discípulos y los discípulos de Juan. Ahora, sin duda alguna, el ministerio de Juan había alcanzado un buen nivel de reconocimiento y siendo Juan el Bautista el que había preparado la entrada del Señor Jesús a su ministerio terrenal, pues obviamente él era un hombre conocido, ya había alcanzado cierto reconocimiento. Así que los ojos del pueblo estaban puestos en los ojos de Juan, así como los ojos del barrio están puestos en el pastor de la iglesia del barrio, ¿sí? Eso es apenas normal. Pero cuando Jesús empezó a desarrollar su ministerio, ya los ojos del pueblo no solo estaban puestos en los ojos de Juan, sino en los ojos ¿de quién? De Jesús. Así que, tratándose del ministerio de Juan, el ministerio que Juan desarrollaba, que en esencia era el mismo mensaje de Jesús, Jesús sabiamente decide salir y no entrar en ese conflicto. Ahora, pensemos en eso un momento. Es como si hubiese una disputa de poder, una disputa de reconocimiento. Por un lado, estaban Juan y sus discípulos, que como ya mencioné eran bien conocidos. Pero por otro lado estaba la influencia religiosa, incluso política, de los fariseos.
Ese era otro grupo que tenía bastante reconocimiento. Y ahora, obviamente, el nombre de Jesús y la resonancia que estaba teniendo su mensaje. O sea, eran básicamente 3 grupos. Y Jesús, es como si Jesús dijera, no es bueno causar conflicto entre los discípulos de Juan y mis discípulos. Así que eso no tiene que tener mucho misticismo. Posiblemente esa fue la razón principal por la que Jesús decidió salir justo en ese instante. Y a continuación, después de leer que Jesús tomó la decisión de salir, en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Si nosotros miramos la imagen, parece lógico. La imagen, Samuel, la imagen. Ok. Si nosotros miramos rápidamente la imagen, ¿en dónde está Samaria? Está justo entre Judea y Galilea. Así que, ¿cuál era la ruta más rápida? Atravesarlo, ¿cierto? Esa era la ruta más cercana. De hecho, uno de los historiadores del primer siglo dice que especialmente cuando había fiestas, cuando se celebraban las fiestas, aunque los judíos no se trataban con los samaritanos, acostumbraban a atravesar la ciudad porque era la ruta más cercana. Pero en la otra imagen, bueno, esa imagen no se ve muy bien, ¿sí? Pareció que la había tomado con el celular, ¿cierto? Aproximadamente se dice que si se atravesaba la ciudad eran 140 kilómetros. Esa era la distancia calculada, ¿sí? Cambiamos esa imagen, Samuel, no me gusta. Pero el evangelista dice que para Jesús, ¿era qué? Era necesario. ¿Y qué es necesario? ¿Qué es necesario para ustedes? ¿Comer carne? ¿De res? Pueden reemplazarla con pollo, por ejemplo, o con carne de cerdo. Pero ¿saben qué significa necesario? Necesario es sinónimo de algo que es ineludible, algo que es inaplazable, algo que es obligatorio, algo que es inexcusable. Este como el del meme. Y saben, esto es bien importante, porque si bien cruzar Samaria para llegar a Galilea era un camino posible, o por lo menos el más rápido, no era la única forma de llegar. Cuando viajo a Ibagué, tengo que pasar por Chinauta. Pero cuando voy a Ibagué, nunca digo a mis amigos, a la familia de Nata, nunca le decimos, necesitamos ir a Chinauta. ¿Sí me hago entender? Porque ¿a dónde sí necesitamos ir? ¿A dónde es una necesidad? A Ibagué. Es obvio que si vamos para Ibagué y tomamos esa ruta, pasamos por Chinauta, pero nunca decimos, es que necesitamos ir a Chinauta. No, ese no es nuestro destino final. ¿Hay otras rutas para llegar a Ibagué sin pasar por Chinauta? Las hay. O sea, para ir a Ibagué ¿es obligatorio pasar por Chinauta? No. Puedes escoger otros caminos si así lo deseamos. Entonces, ¿por qué dice el evangelista que le era necesario pasar por Samaria cuando su destino final era Galilea? ¿Cuál es el punto? El camino es más corto, eso es una razón posible, pero aún así no sería obligatorio. En todo caso, no era un paso obligado. Sin embargo, Jesús dice, o el evangelista dice, que para Jesús era necesario. ¿Saben? Esta serie nosotros la hemos titulado Citas Divinas. Y le hemos dado ese título porque nosotros somos amantes de las citas, ¿cierto? Amamos las citas, especialmente cuando son laborales, especialmente cuando hemos pasado muchas hojas de vida y por fin nos dan una cita.
Especialmente cuando el chico, la chica por la que le hemos pedido a Dios nos dice, sí, me dejaron salir. Amamos las citas. Y hace 8 días dijimos que las cosas importantes en la vida comienzan con una cita. Y muchas citas en nuestra vida marcaron una pauta importante. Entonces, por un lado nos encantan las citas, pero Jesús se deleita también en las citas que tiene con nosotros. Él se deleita caminando para acudir a nuestro encuentro. Y saben, este encuentro con la mujer samaritana es bastante sospechoso como para no pensar que Jesús deseaba ese encuentro y que era una cita. ¿Recuerdan que hablamos hace 8 días de que una cosa es decir, me encontré con alguien, lo invité a tomarme un café y resulta que resultamos hablando de ciertas cosas? Eso es una cosa. Pero como dijo el filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿cierto? Una cita es diferente. Una cita de clara importancia. Eso no era un encuentro, eso era una cita. Y vamos a entenderlo un poquito mejor. El versículo dice, el versículo 1 de Juan 4 dice, fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿notan cómo estaba? Cansado del viaje, se sentó junto al pozo y eran como la hora sexta. Es decir, el mediodía si se toma en cuenta el horario hebreo, ¿sí? Aproximadamente el mediodía. La Madre Teresa de Calcuta dijo, cuando ames, procura que te duela. Si te duele, entonces posiblemente le puedes llamar amor. Y saben, aquí vemos a un Jesús humano, a un Jesús hombre, a un Dios hombre hecho hombre, el autor del amor, la medida máxima del amor, cansado, limitado por el agotamiento físico, estaba sediento, pero decidido a mostrar amor a una mujer que de hecho como judío debía evitar a toda costa. Pero ¿qué dice la Escritura? Que para Jesús era una necesidad encontrarse con esta mujer. Cuando nosotros hablamos de necesidad, cuando nosotros hablamos de qué es necesario para la vida, ¿tú qué dirías que es necesario para ti? ¿Qué es necesario para ti? Cuando tú miras tu agenda, tu calendario, ¿qué es esa cosa, esa actividad, ese evento que resulta inaplazable? Que tú dices, es que esto es obligatorio para mí. Eso no lo puedo cambiar, puedo negociar cualquier otra cosa, pero menos esto. ¿Ustedes tienen cosas así en su agenda? Seguro que todos las tenemos. Si nosotros tenemos eso en nuestra agenda y si nosotros podemos dar respuesta a esa pregunta, seguramente vamos a poder experimentar un poquito el deseo de Jesús por encontrarse con cada uno de nosotros en algún momento de la vida. Es interesante que Jesús siendo Dios, o Dios no tiene necesidades. Jesús siendo humano, sí tenía necesidades. Y de hecho acá dice que estaba cansado y que estaba sediento. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que Dios hecho hombre pueda referirse o pueda usar el término necesidad como humano para declarar su anhelo y su deseo de encontrarse con un alma perdida. ¿No les parece eso genial? ¿No les parece a ustedes genial que nosotros fuéramos recíprocos en la misma medida con Él? ¿Será que nuestro tiempo con Dios es inaplazable? ¿Será que nuestro tiempo con Él también es obligatorio? Es algo que con Jesús, que igual que Jesús pudiéramos decir, mira, me es necesario, me es urgente, es algo que no puedo pasar por alto. Ya sea el paso por Samaria un requisito para llegar a Galilea o una cita programada,
Lo que importa es el resultado final. Lo que importa es que Jesús siempre acude a las citas. Jesús nunca nos va a dejar plantados. Siempre, siempre va a llegar. Y saben, eso es una necesidad para Él. Y el versículo 7 dice que estando sentado junto a ese pozo, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús sí que sabe romper el hielo. ¿A ustedes les cuesta romper el hielo? Especialmente cuando están entablando una conversación por primera vez. Nos cuesta. No es nada fácil. Santiago Páez es especialista rompiendo el hielo. Hizo más amigos que nosotros en el viaje. Lo malo fue que no consiguió nada de comer en esas conversaciones, pero es muy bueno rompiendo el hielo. ¿Saben? Jesús es especialista rompiendo el hielo. Sin embargo, las barreras culturales y los odios entre razas hacen que las barreras sean mucho más fuertes. Pero ¿saben qué me gusta? Que Jesús demuestra aquí que aún las barreras más grandes se pueden derribar con un amor verdadero, con un amor auténtico, con un amor genuino. Llama la atención que Jesús estaba solo esta vez. ¿Saben? Ustedes pueden mirar en la Escritura y rara vez se ve a Jesús solo con una sola persona sin que sus discípulos estén, o por lo menos sin que uno o dos de sus discípulos estén. Pero esta vez Jesús está solo. Y está solo con una mujer. Eso era mucho más complicado. Y mucho más complicado si es una mujer, ¿de dónde? Samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y era mucho más complicado si se trataba de un maestro. Y Jesús era un maestro. En algunas ocasiones yo les he dicho a ustedes que por principio no acostumbro ir con otra mujer si voy solo en el carro, en el papamóvil. Por principio. Ahora, eso no significa que es una regla que no se va a romper. Hay casos en los que una situación lo amerita. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de repente, si alguien ve que el pastor está con una mujer solo en su carro, no va a decir, es que lo está acompañando a sacar una cita con el Ministerio del Interior. Tal vez se va a prestar para muchas cosas. Así que son simplemente cuidados que necesitamos tener. ¿Ustedes se imaginan Jesús hablando con una mujer a solas, con todo ese contexto? Sin embargo, Jesús está solo en ese momento con ella. Además, era una mujer con una situación sentimental bien particular. Muy seguramente era una mujer que las otras mujeres también la habían hecho a un lado por su propio trasfondo. La tradición dice que las mujeres solían ir en grupos a sacar agua. Sin embargo, que esta mujer estuviera sola demuestra que no muchas mujeres debían o anhelaban estar con ella. Y vamos a mirar un poquitico acerca de realmente cuál era la situación de esta mujer. Entonces, la mujer estaba sola y Jesús estaba solo. ¿Y por qué Jesús estaba solo y sus discípulos no estaban? Cuando nosotros leemos el texto, dice que los discípulos habían ido a comprar alimento. ¿Saben? Mi padre decía que cuando salía con mi mamá, mi abuelo enviaba a uno de mis tíos a acompañarla, a ser de centinela. Y muchos de nosotros tal vez tuvimos que pasar por eso. Cuando teníamos una cita con la chica que queríamos, nos enviaban el hermanito menor para que nos cuidaran. Y mi padre, ¿saben qué hacía? Él decía que cada vez que eso pasaba, él lo enviaba a comprar helados o a comprar alguna golosina. Y lo enviaba a la tienda más lejana.
Así que mi tío se iba y podía demorarse mucho, mucho tiempo. Y pues ellos tenían ese tiempo para hablar. ¿Mm? Bueno, vamos a dejarlo para hablar. No quiero ir más allá. ¿Por qué los discípulos no estaban con Jesús en ese momento? Jesús los había enviado a hacer el mandado. Los había enviado a la tienda. Habían ido a comprar alimentos. Y saben, eso me parece interesante. Yo creo que no es algo, yo creo que no es algo al azar. Yo creo que es algo organizado. Jesús quería tener un tiempo a solas con esta mujer. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que los discípulos quisieron apartar a los niños? Está Jesús, están sus discípulos y un grupo de niños viene emocionado a donde está Jesús. ¿Y cuál es la reacción inmediata de la multitud? Apartarlos. Y cuando eso pasa, ¿qué hace Jesús? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Y recuerdan aquella ocasión, la historia del ciego Bartimeo? La Escritura dice que este ciego daba gritos y cada vez dice que gritaba más fuerte Jesús de Nazaret porque confiaba que Jesús le devolvería la vista. ¿Y qué hizo la multitud? Lo mandó callar. Desesperados por sus gritos, trataron de callarlo muchas veces. ¿Y qué hace Jesús? La Escritura dice que Jesús se detiene, le mira y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué pasa? Jesús le devuelve la vista. ¿Saben ustedes lo que hubiese pasado si los discípulos están ahí? La Escritura no nos dice eso, pero seguramente ellos, celosos de su trasfondo y de lo que decía la ley, seguramente iban a ser un obstáculo. A mí no me parece que es casualidad que Jesús está solo en ese momento con esta mujer. Yo quiero creer que es una cita y que es una cita divina que Jesús cumplió con esa mujer samaritana ese día. Eso es un principio importante. Jesús quita cualquier obstáculo que se interponga entre Él y nosotros. Lo quita. Todo lo que estorba, lo quita. ¿No les parece genial que uno también estuviera dispuesto a quitar y a desplazar por un instante todo lo que pudiera perturbar un momento especial con Jesús? Que un domingo uno pudiera decir, padre, madre, familia, hermanos, amigos, los amo, pero vayan sin mí, yo me les uno después. Eso sería genial. Sería genial que nosotros, al igual que Jesús, le pudiésemos dar a nuestros tiempos con Él el estatus de necesario, de necesidad. Eso lo hacemos cuando estamos enamorados. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos una relación de amor con Jesús. Qué bueno que no haya nada que se interponga cada vez en nuestro tiempo con Él. Qué genial que la serie pueda esperar, que el partido pueda esperar un poquito, que los amigos puedan esperar un poquito. Eso sería genial. Y no estoy diciendo de que entonces tenemos que deshacernos y no se trata de eso. Jesús no renunció a sus amigos discípulos. Jesús no renunció a sus planes. Pero por un momento hizo a un lado lo que le obstruía encontrarse con un alma perdida. Porque amaba ese encuentro, porque lo había orquestado, porque lo había preparado. Los siguientes versículos, Juan 4, versículo 9 en adelante, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nosotros tenemos bien claras algunas barreras, ¿sí? Eso nosotros lo tenemos claritito. El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ese es otro principio. Jesús, a veces, para que Él pueda colocar algo, nosotros necesitamos sacar. Y Jesús le dice, Jesús le pide agua, Él es Dios. Pero era importante que la mujer entendiera que a veces para recibir hay que entregar, hay
que dar. Dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua de vida. El versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. ¿Para qué? ¿Eso era lo que Jesús le estaba diciendo? No. Ahora, ese es el negocio. Por eso Merkeo funciona. Porque cada vez uno no tiene que ir al supermercado, al lugar físico, sino que viene. Y esa fue la forma en que la mujer samaritana lo entendió. O sea que si tú me das de esa agua, yo no tengo que venir hasta aquí por ella. Ella lo entendió literal, lo entendió de esa manera. Pero hay algo mucho más importante antes que eso. O la mujer quería evitar hablar de su pecado, de su mucho pecado, lo cual es apenas natural. Un capítulo atrás, en Juan 3:20, Jesús dijo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean aprendidas. Es apenas natural. Así que es apenas natural pensar que esta mujer o no había entendido el mensaje o simplemente se estaba haciendo la que no entendía para no abordar el problema de fondo. Muchas veces nosotros evitamos conversaciones porque no nos gusta la confrontación o simplemente la exposición de nuestro corazón. No nos gusta sentirnos vulnerables. Muchas personas no van a la iglesia porque es que allá se le meten al rancho. Y no se trata de meterse al rancho, simplemente se trata de tener la confianza de abrir el corazón para poder dar los pasos que son necesarios para mejorar en nuestra vida espiritual. Pero ¿quién juzgaría a la mujer samaritana si no va a abrir su corazón a un hombre que apenas acaba de conocer? Es apenas natural. Es apenas natural pensar que ella quería evitar cualquier conversación que la llevara a exponer su vida. Luego Jesús le dice, vamos a ver eso un poquitico más adelante. Así que esa era una opción, pero por la otra opción es que en realidad ella no estaba entendiendo el mensaje. Nosotros no somos a veces muy buenos entendiendo lo que nos quieren decir, especialmente si son nuestras esposas. ¿Recuerdan la historia de Jesús con Nicodemo? Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿qué tenemos que hacer para entrar al reino de Dios? O le hace una pregunta y luego Jesús le dice, si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo así? ¿Cómo puedo ser, estando viejo, volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Entendió Nicodemo el mensaje? No lo entendió. Así que eso pudo estar pasando con la mujer samaritana. Y de hecho, la respuesta de Nicodemo es un poco burlesca, ¿sí? Pero la mujer samaritana le dice, genial, si me das de esa agua, ya no tendré que volver. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Genial, dame de esa agua. Yo quiero beber de esa agua. Tal vez para esa mujer ir a ese lugar era exponer su vida. Tal vez era estar sola, recordar que muchas mujeres no querían estar al lado de ella para no ser catalogadas de igual manera. Quizá para ella ir hasta allá era causa de vergüenza o tal vez cansancio físico también. Así que cada vez que se librara de ir hasta ese punto, pues iba a ser bueno para ella. El versículos 15 y 16, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven
acá. Al ver Jesús que ella no comprendía la necesidad real, la necesidad espiritual que le quería señalar, le lanza una propuesta que coloca a la mujer en apuros. Y qué bueno que Jesús lo hace. Si no, nosotros nos las arreglaríamos para seguir colocando pañitos de agua tibia en donde hay enfermedades serias. Qué bueno que Jesús no abandona la conversación. ¿Ustedes se han encontrado o han hablado alguna vez con personas que les quieren enseñar o dar el plan de salvación y les preguntan si los dinosaurios existieron o no? ¿Realmente esa persona quiere saber la historia de los dinosaurios? ¿O más bien quiere evitar la confrontación? Ahora, son preguntas válidas, pero nosotros somos especialistas esquivando conversaciones serias. Y qué bueno que Jesús no abandona esa conversación. Qué bueno que Jesús está tan interesado por cada uno de nosotros que no le importa qué tenga que hacer, pero siempre quiere llegar al fondo. Así que Jesús le dice, llama a tu marido. Pero estaban hablando de otro tema. Estaban hablando del lugar de adoración, de dónde se debía adorar o no. Y de repente Jesús le lanza la oferta o la sugerencia de que llame a su marido. Imagino que en parte Jesús, conociendo los sentimientos más profundos que albergaban en el corazón de la mujer, le dijo eso, con la idea de que la mujer sintiera y autorreflexionara: si tengo un hombre que me pudiera dar seguridad, honra, protección, estaría más segura. Pero Jesús sabe que aunque hay un hombre, no va a llegar a acompañarla. Jesús sabe que aunque hubiese un hombre, no le va a dar la seguridad ni la solución real que Él le quiere mostrar. La necesidad real que hay en su corazón. Así que en realidad la mujer había tenido 5 maridos, pero aún así estaba sola. Y aún así ningún hombre la iba a acompañar a sacar agua. Y con eso mismo Jesús va cada vez y más adentro, tratando de revelar la sed que ni siquiera la mujer se había dado cuenta que tenía. 5 matrimonios muestran una búsqueda por llenar un vacío que ha resultado inalcanzable. Eso es apenas fácil, eso es apenas sencillo de entenderlo. Tal vez la mujer estaba buscando en el lugar equivocado, pero al fin y al cabo era una necesidad. ¿Saben? El caso sentimental es el caso de la mujer samaritana, pero ahora mismo nosotros podríamos estar tratando de satisfacer una necesidad. En ese mismo momento nosotros pudiéramos estar yendo en el caso de la mujer, tal vez de pareja en pareja, de relación en relación, tal vez de iglesia en iglesia, tal vez de trabajo en trabajo, tal vez de una experiencia a otra experiencia, tratando de llenar un vacío. ¿Cuántos saltos has dado? ¿Cuántas veces has buscado? ¿A cuántos lugares has acudido para tratar de llenar un vacío que solo Jesús puede llenar? Hobbies, estilos de peinados, ropa, hay tantas cosas que nosotros podemos cambiar, buscar. Y eso le pasaba a esta mujer. Había buscado por tanto tiempo y aun cuando tenía al mismo Salvador enfrente, no quiere abordar el problema profundo para no manifestar la necesidad en su corazón. Así que no importa dónde ni cuándo, sino a quién adoras. Es el mensaje final de Jesús a la mujer. Y estoy aquí, le dice Jesús, para que te enamores de la persona más maravillosa. Es cierto que has tenido 5 maridos y aún con el que vives no es tu marido. ¿Saben qué me parece interesante?
que nosotros podemos mentir con la verdad. Esa es una forma interesante de zafarnos de enfrentar una situación. Cuando Jesús le dice, llama a tu marido, la mujer le dice, no tengo marido. Pero en realidad sí tenía marido, por lo menos vivía una vida marital. Y Jesús, conociendo la verdad, le dice, has dicho la verdad, porque aún con la persona que vives no es tu marido. ¿La mujer mintió? No. ¿Conocen personas ustedes que mienten con la verdad? Esa es una forma fácil de evadir conversaciones serias. Así que Jesús le dice, deja de irte por los lados y enfrenta el problema de raíz. Hemos leído casi un capítulo de una conversación que Jesús tiene con una mujer en particular. Y saben, hasta este punto podríamos decir que ellas saben que él es judío. Sabe que es judío. Por otro lado, que es un maestro por la información que le ha brindado. Por la conversación que han tenido, sabe que Jesús es un maestro. Incluso lo reconoce como si fuese un profeta. Cuando Jesús le habla, llega un punto en la conversación en la que ella le dice, ¿tú eres profeta? Pero la mujer hasta aquí no había entendido la parte más importante. ¿Y cuál era la parte más importante? Entender que Jesús era el Mesías. Noten el versículo 25 y 26, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Saben? No es casualidad que solo hasta cuando Jesús le ha declarado que Él es el Mesías, los discípulos no están todavía. Y apenas los discípulos llegan, quiero que lean conmigo el versículo 27. Dice que una vez el versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Y saben qué me parece interesante de ese punto? Que cuando el evangelista dice que ellos no preguntaron, sí nos recuerda que su tendencia era cuestionar esas cosas. Que seguramente si ellos están en el momento en que Jesús está teniendo esa conversación con ellos, habrían dicho lo que muchas veces dijo Pedro, Señor Jesús, no lo hagas. Pero justo cuando Jesús le ha declarado lo más importante, lo que cada ser humano debe saber acerca de Jesús, que Él es el Mesías, entonces ya no importa nada más, no importa quién se interponga, no importa quién esté alrededor. Y en ese justo momento llegan los discípulos. Y luego la mujer se va a hacer la tarea que Jesús le asigna. Versículos 28 al 29 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, noten el mensaje que le dijo a los hombres. Ahora, Jesús le dijo a la mujer que hiciera esto. El versículo 29 dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él, ¿y qué pasó? Le rogaron. ¿Por el testimonio de quién? De una mujer pecadora, de una mujer que no tenía nada que hablar con Jesús, por cuanto era judío. Y dice que los samaritanos vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Estaba tan emocionado, estaba tan feliz, que aprovechó para tachar unas citas más. No nos dicen cuántas citas más,
Pero lo que sí nos dice el versículo 41 es que creyeron muchos más por la palabra de él. Y el versículo 42 nos dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bueno es cuando tú dejas de escuchar que una persona es maravillosa y por fin tienes un encuentro cara a cara con esa persona que te han dicho que es maravillosa. Eso fue lo que pasó con los samaritanos. Eso fue lo que pasó con esa mujer cuando conoció a Jesús y luego fue e hizo la tarea. Si en verdad nosotros tenemos una relación de amor con Jesús y alguien nos pidiera que contáramos algo acerca de Él, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos en ese instante? Esta mujer conoció a Jesús y luego fue y le dijo a los demás, mira, tuve una conversación con un hombre excepcional, con una persona maravillosa y de hecho me contó toda mi vida. Ustedes deberían conocerlo también. Y les contó la historia. Si en esta mañana, si en este justo momento usted y yo tuviésemos que hablar algo acerca de Jesús, ¿cuánto tendríamos que devolvernos? Tal vez una semana, tal vez un día, tal vez un año. ¿Cuán frecuentes son nuestros encuentros con Él? Ojalá que si nosotros tenemos que testificar de Jesús en este mismo momento, tenemos un recuento tan fresco de quién es Él, de cómo es Él, que simplemente hacemos lo que hizo esta mujer. Les habló lo que había acabado de ocurrir. Qué bueno que eso fuera real en nuestra vida. Ojalá que nosotros pudiéramos ser como esa mujer que no puede callar su relación de amor con Jesús. Eso sería genial. Ojalá que podamos ser como aquellos hombres que pudieron haber escuchado nada más, pero decidieron comprobarlo con sus propios ojos. Los samaritanos, un buen grupo de samaritanos, escucharon el mensaje de la mujer, pero no solamente se quedaron con el mensaje que ella les dijo. Ellos decidieron ir hasta ese lugar. Y después de encontrarse con Jesús, pudieron decir, qué bueno que ahora podemos creer, no solo por lo que hemos oído de ti, sino porque hemos visto y oído directamente. Ojalá que nosotros somos como aquellos que encontraron a Jesús aquel día y luego de tener un encuentro con Él, le rogaron que se quedara un poquito más. Qué bueno que nuestros encuentros con Jesús no fueran de 5 minutos, que no fueran pensando en que tenemos que salir, pensando en que tenemos que cumplir otra cita. Qué bueno sería que nuestros tiempos con Él fueran tan especiales que nosotros dijéramos, quiero pasar un poquito más, un poco más. Lo demás puede esperar. Pero si ya estoy aquí con Él, no importa el lugar. La mujer samaritana le dijo, es en ese monte. Jesús le dijo, no importa el lugar. Lo que importa es a la persona a la que adoras y la persona con quien te encuentras. Pero qué bueno sería que cada mañana esos momentos fueran tan especiales, que cada noche, que cada momento fuera tan especial, que nosotros dijéramos, Jesús, quedémonos un poco más. ¿Me acompañan en un momento de oración? Tal vez tú estás aquí esta mañana, tal vez es la primera vez que escuchas hablar acerca de Jesús. Y tal vez te identificas con la mujer samaritana. Tal vez estás escuchando a una persona hablarte de otra persona y no entiendes mucho. Sería normal.
Y tal vez la razón por la que no entiendes mucho de las cosas que hemos hablado esta mañana es porque no conoces a Jesús. Es porque no conoces a la persona que te puede guiar a comprender estas verdades. Y puedes tomar una decisión esta mañana. Puedes evadir tu responsabilidad delante de Dios, como trató incluso de hacerlo la mujer samaritana, o puedes terminar este momento de la misma manera en que esta mujer terminó esa conversación con Jesús, diciendo: yo creo que tú eres el Mesías que había de venir. Yo creo que tú eres el Cristo. Y puedes empezar una relación con Él. Esta mañana puedes cambiar la historia de tu vida con Jesús. Esta mañana tú puedes empezar o dejar atrás el he escuchado, me han dicho, me han enseñado acerca de Él, a decir ahora tengo una relación con Él. Ahora puedo estrechar una relación con Él, hablar con Él cada instante, experimentar que está conmigo en todo momento. Ahora puedo tener en Él una seguridad eterna. Y tú puedes tomar esa decisión esta mañana. Así que si no has tomado una decisión por Cristo, yo te invito a que levantes tu mano. Yo te invito a que digas con tu mano levantada: yo quiero que alguien me explique qué debo hacer para aceptar a Cristo en mi corazón. No entiendo muchas de esas cosas, pero quiero estar seguro, segura, y quiero que alguien me explique. Puedes levantar tu mano y alguien se te va a acercar y te va a guiar y te va a enseñar a través de la Biblia qué debes hacer. ¿Hay alguien? Padre, yo te doy muchas gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana. Yo te doy muchas, muchas gracias, Padre, porque tú te has encargado de hacer cada cosa a un lado, todo aquello que te impedía que nos encontráramos, que tuviésemos una relación. Tú te encargaste de derribarlo, de quitarlo, pero nada te detuvo. Y Rey, quiero pensar, quiero creer que si nadie en este lugar esta mañana ha levantado la mano, es porque tiene una relación contigo. Y te quiero dar gracias por ello. Y si hay alguien, Señor, que por temor, si hay alguien que porque no está muy seguro, esta mañana no ha manifestado su deseo de conocerte, yo te ruego que sigas inquietando su corazón. Que como hiciste con la mujer samaritana, tú llegues al punto de que revelas, de que sacas al conocimiento la necesidad real, esa necesidad espiritual que hay en cada corazón. Y mi Señor, yo te ruego que nuestro caminar contigo cada vez sea más y más emocionante. Que cada vez nosotros estamos más enamorados de ti, que cada vez descubrimos nuevas cosas, que vivimos nuevas experiencias, porque no nos conformamos con lo que escuchamos el domingo, porque no nos conformamos con lo que escuchamos en la radio, con lo que vemos en las redes, sino que queremos ir más allá. Queremos escucharlo directamente de ti, de tu palabra. Que encontramos esos momentos, Señor, porque te buscamos. Porque podemos decir que como tú necesitabas encontrarte con nosotros siendo humano, nosotros necesitamos y anhelamos esos encuentros contigo. Muchas, muchas gracias, mi Señor, por acudir a nuestro encuentro. En el nombre tuyo, amén y amén.